Muy buenas noches. Grunenthal Ecuatoriana les da la más cordial bienvenida al Simposio Manejo Farmacológico del Dolor en Reumatología. Esta noche nos acompaña desde México la doctora Nora Ramírez. Ella es médico especialista en anestesiología y alta especialidad en algología y cuidados paliativos, con más de 10 años de experiencia en esta área. Es jefe de atención inmediata del Instituto Nacional de Cancerología y profesora asociada en el curso de alta especialidad en algología. Muchas gracias, doctora Norita. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Gracias, bienvenidos colegas todos. Un saludo aquí desde México, de la Ciudad de México, que tanto tiembla. Esperemos que esta noche no soporte mal la tierra con nosotros. Les mando un afectuoso saludo, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a abordar esta noche un tema que seguramente es de interés para todos. Como ya les comentó Tania, la doctora, soy especialista en manejo del dolor. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiéndoles estas primeras imágenes en las que vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, ¿verdad? Que es precisamente el manejo del dolor. Vamos a comenzar con la diapositiva de declaración de conflicto de intereses, donde me presento. Ya les comentaba que estoy en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Soy un speaker de Grunenthal y soy invitado a este simposio científico en esta tarde-noche. Vemos en esta imagen lo que es el decálogo del manejo de los opioides, porque bueno, al hablar de dolor, vamos a hablar un poco de lo que son el manejo adecuado de los opioides, en qué casos utilizarlos, cuándo no. Y básicamente este decálogo se va a resumir en 3 puntos importantes, que son la dosis correcta para el paciente correcto durante el tiempo adecuado. En eso se divide este decálogo. Y bueno, aquí les pongo esta imagen porque yo quisiera preguntarles a ustedes qué es esto, con compañeros que están allá en casa o en sus oficinas o en sus hospitales. Como médicos creo que todos conocemos este grano, ¿verdad? Es el grano del café, precisamente. Es una sustancia básica en la vida del médico con la cual podemos sobrevivir. Sin un café en la mañana o en los turnos de la noche, pues básicamente para nosotros es difícil poder pasar el día. Y lo meto a colación porque al hablar de esta semilla o del café, pareciera que todos sabemos de lo que estamos hablando y todos hablamos de lo mismo. Al decir café, pues todos entendemos lo que es el café. Pero, como vemos en esta segunda imagen, hay muchos tipos de café para todos los tipos de personas, ¿cierto? Entonces, al hablar de dolor es algo muy parecido al hablar de café. Al hablar de dolor parecía que todos hablamos de lo mismo, pero como vemos aquí, el dolor se vive diferente en cada caso. Entonces, es muy importante, y es a colación de eso, que comencemos esta charla con la siguiente pregunta, en la cual, si ustedes están en casa, por favor, pueden contestarla, y aquí la voz del más allá, que son nuestros compañeros del staff, me van a hacer favor de decirme qué tanto porcentaje de ustedes está a favor o en contra de una definición u otra de lo que es el dolor. Aquí la pregunta 1 es, según la IASC, que es la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, ¿cómo es que se define el dolor? Y la opción número 1 nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial descrita en términos de dicho daño. La segunda opción es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Se parecen mucho, sin embargo no son iguales. Y la última es que las dos anteriores pueden ser correctas. A mí me gustaría que las leyeran rápidamente y si tienen acceso ahí a poder contestarlas, contesten para que podamos intercambiar puntos de vista. Si ven, se parecen mucho, sin embargo, no son iguales, ¿ok? Aunque aquí ya veo que está en diferente tinta, entonces seguramente todos van a contestar correctamente. Vamos a analizar, mientras nos llega las respuestas, vamos a avanzar para poder
analizar cuál es la respuesta correcta del dolor, porque les comentaba, al hablar de dolor, estamos hablando de un síntoma, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una sola manera de sentir el dolor para todos, y bueno, esta es la respuesta correcta, ¿ok? Y esta definición del dolor que se dio por la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, recién tuvo una revisión en el año 2020, año de pandemia, que sin embargo no se dejó de trabajar en todas las áreas médicas, y de hecho tuvimos mucho más trabajo, pero eso es una revisión a la definición de dolor que tenía años que no se hacía y quedó de esta manera, ¿ok? Nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Esto en qué se traduce en español o en castellano? Bueno, pues díganme. ¿Me van a dar los resultados? Ajá. Ok. Okay. Les guardo un poquito el silencio, disculpen porque me estaban hablando la voz del más allá y me decía que la mayor parte de las personas contestaron efectivamente, estuvo entre que la opción 2 y la opción 3. Entonces aquí pareciera que hubiera un poco de confusión porque efectivamente les decía que se parecen mucho las respuestas. ¿Ok? ¿En qué son diferentes? Si vamos para atrás, ustedes se dan cuenta que prácticamente la 1 y la 2 dicen lo mismo. La única diferencia es que la 1 dice descrita en términos de dicho daño y la 2 no. ¿A qué se refiere esto? Primero, el dolor se vive de manera personal y de manera particular. Por eso es una experiencia. Cada quien lo vive de una manera diferente. ¿Ok? Y segundo punto, quitaron lo de descrito en términos de dicho daño porque hay poblaciones que no pueden describir el dolor. ¿Como quiénes? Los recién nacidos, las personas que tienen alguna dificultad para la comunicación, las personas que tienen demencia o delirium o alguna alteración que les permite comunicar cómo se sienten respecto al dolor. Por eso se quitó el descrito de término de dicho daño. Y se dan cuenta que dice que es una sensación desagradable similar al daño tisular real o potencial. Quiere decir que puede haber o no evidencia de que existe una estructura anatómica dañada, o puede no haber ninguna evidencia y todo funcionar perfectamente, y sin embargo el paciente efectivamente siente dolor. Y vamos a hablar más adelante de qué es esto. Bueno, pues entonces para hablar de dolor, ven cómo es todo, no es como tan sencillo decir dolor y ya. Por eso les decía yo la semillita de café y todas las variantes, porque al hablar de dolor, sí efectivamente lo hemos estudiado, sabemos que debemos medirlo, que debemos decir si es crónico, si es agudo, su intensidad, de qué origen viene. También sabemos que si es somático, que si es visceral, que si es neuropático. Hay muchas escalas que se han creado para medirlo. Y este dato también es muy reciente y es importante que lo tengamos en cuenta nosotros. Esta es una clasificación que va a empezar a ser vigente a partir del siguiente año, del 2022. El CIE-11, que es el grupo que se encarga de clasificar las enfermedades de manera internacional y darles un código, junto con la IASP, que es la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, crearon una nueva clasificación para el dolor, reconociéndola ya como una enfermedad. Ojo, esto es muy importante. El dolor ya no es un síntoma. Antes se decía que el dolor, que era el quinto signo vital, que había que medirlo, que era un síntoma. El dolor, cuando se vuelve crónico, como lo vemos en pantalla, deja de ser un síntoma y se convierte en una enfermedad crónica degenerativa, igual que muchas otras enfermedades crónicas y degenerativas. Y esto ya va a estar reconocido a partir del 2022 por la Clasificación Internacional de Enfermedades en la número 11. ¿Por qué es tan importante? Porque ya vamos a poder hacer conciencia nosotros también como médicos y darle seguimiento como cualquier otra enfermedad crónica. Aquí vemos que el dolor crónico entonces se va a dividir en primario y secundario. El secundario es básicamente aquel que tiene una razón y una causa bien identificada. Aquellos que tienen un dolor por cáncer, postraumático, neuropático, por cefalea, musculoesquelético, como muchos de los que hay en reumatología. Y también existe el otro tipo de dolor, que es el dolor crónico primario, aquel que pareciera no tener una causa explicable y que incluso la
la fisiología del paciente y la neuroanatomía del paciente pues estar íntegra y el paciente tener dolor. Casos como estos tenemos ejemplos clásicos: fibromialgia, tenemos síndrome de colon irritable, algunos casos de síndrome doloroso regional complejo, ¿ok? Entonces aquí vemos que el dolor se puede dividir en estas partes, ¿sí? En el dolor, cuando ya el dolor es crónico, entonces se vuelve una enfermedad. Esto es bien importante que lo entendamos, porque si el dolor ya no es un síntoma, si el dolor es una enfermedad, entonces tenemos que tratarlo como tal. En reumatología, hablando del origen fisiopatológico del dolor, tenemos básicamente 3 tipos de dolor que van a predominar en los pacientes con enfermedades reumáticas. Primero, el dolor nociceptivo, que suele ser el dolor de origen musculoesquelético, que se sensibiliza de una manera secundaria y que entonces se vuelve crónico. Ahora vamos a hablar de esto de sensibilización. Al sensibilizarse estructuras, se vuelve crónico. Número 2, tenemos también el dolor de tipo neuropático puro, que suele ser en menos proporción, pero también existe en reumatología. Y al final, los dolores no clasificados o disfuncionales. Entre ellos, ya les hablaba de estos tipos de dolores que ya conocemos en la CIE 11 como dolores crónicos primarios, entre los que van fibromialgia y enfermedades con dolor nociplástico, como llamamos los médicos especialistas en dolor. ¿Qué es el dolor nociplástico? Se refiere a aquel dolor donde la estructura, el sistema de nocicepción del paciente, de transmisión del dolor, funciona y funciona bien, y sin embargo el paciente requiere dolor. Y da datos, taquicardia, diaforesis y datos clínicos de dolor, ¿ok? Entonces, por eso era tan importante que entendiéramos que el dolor no necesariamente se tiene que poder comunicar por la persona, no necesariamente tiene que poderse demostrar que existe algo como una fractura o una inflamación para creer en el paciente y que tiene dolor. Y entonces, recordemos estas fibras rápidamente. No es mi intención dar clases de fisiología única, porque el tiempo aparte no nos va a dar, únicamente recordar que tenemos varios diámetros de fibras en el cuerpo. Aquí lo que quiero que tomemos en cuenta es que estas fibras más pequeñas, las fibras tipo C, recordemos que son las amielínicas, las que transmiten más despacio y son las encargadas del segundo dolor. ¿Cuál es el segundo dolor? Aquel que cuando nos golpeamos en una mano y nos queda punzando la mano, esto es las fibras tipo C que quedan prendidas. Esto es lo que pasa cuando el paciente se aguanta el dolor. Estas fibras tipo C se quedan prendidas todo el tiempo, transmitiendo una señal de dolor. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente, a usted le duele, pero es parte de la enfermedad, casi que aguántese, todo pasará, pues sí pasa que el paciente se va a cronificar. Y entonces tenemos la sensibilización central. ¿Qué es lo que pasa en la sensibilización central? Que empieza a haber cambios a nivel de los protoncogenes, es decir, del núcleo de la neurona, empieza a producir protoncogenes tipo C-FOS y C-YU, que van a producir mayor número de receptores que se van a la superficie de la membrana neuronal, que lo vemos aquí, y eso es neuroplasticidad. Esto produce hiperestesia e hiperbaralgesia clínicamente. Quiere decir que al paciente, ante el roce de la ropa, ante estímulos que normalmente a la gente no le duelen, a ellos les duele. Caminar un poquito, el cambio de temperatura les produce dolor. Esto es plasticidad neuronal producida por la fibra C. Por eso era importante que la viéramos en la parte de atrás, que es la encargada del segundo dolor, que parece leve, pero que todo el tiempo está ahí, y es cuando se hace crónico y se vuelve la enfermedad el dolor, ya no síntoma. ¿Y qué hacemos entonces con los pacientes que tienen dolor crónico? Porque bueno, pareciera que podemos tratarlo con AINE cuando tiene un componente inflamatorio. Mucho de lo que se trata en reumatología tiene un componente inflamatorio, sí, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que su dolor es crónico, que va a durar muchos años, muchos meses, y que no puede estar tomando AINE de manera diaria sin tener una repercusión en el sistema renal, gástrico, etcétera? Entonces ahí podemos nosotros dar opioides, sí podemos apoyarnos con los opioides. ¿Cuáles son seguros? Vamos a hablar ahora de una opción segura y de recién, bueno, no reciente, ya tiene varios años, pero un opioide de última generación. Y con los AINES, pues si pasa, esta imagen lo podemos ver, que efectivamente mucho del daño renal de los pacientes tiene que ver con el abuso de los opioides. Muchos pacientes que son diabéticos empeora la filtración renal con el uso crónico de los opioides. Hay muchos reportes de la Sociedad
Americana de Geriatría, donde hay más ingresos a urgencias relacionados a sangrados gástricos, que uso de AINES, que a caídas por opioides, por ejemplo. También hay pacientes que pueden tener riesgos cardiovasculares elevados cuando toman AINES. Aquellos pacientes que son hipertensos, que tienen enfermedades coronarias, que tienen alteraciones cardíacas en general, no es bueno darles un AINE. Si usted le va a dar un AINE, Lancet en el 2003 en una publicación nos sugiere dar naproxeno en el último de los casos y a las dosis menores durante el tiempo menor. El tiempo menor nosotros le llamamos pulsos de AINE en medicina del dolor y no va más allá de 10 días. Si va más allá, entonces podemos tener riesgos cardiovasculares asociados aparte a los riesgos renales o de sangrado. ¿Qué pasa con los opioides? Hay muchos mitos alrededor, que si el paciente se va a hacer adicto, que si el paciente va a hacer dependencia, que si va a tener efectos adversos. La realidad es que los efectos adversos más comunes de los pacientes son los gastrointestinales, que son estreñimiento o náusea, que suelen tener porque se disminuye el tránsito intestinal por los receptores Mu que se encuentran en el intestino. Pero los más temidos ciertamente son los referidos al sistema nervioso central, que tenga depresión ventilatoria, que el paciente deje de respirar. Estos no son tan frecuentes, afortunadamente, y únicamente pasa con cierto tipo de opioides como del tipo fentanilo o morfina a dosis elevadas. Por eso es que es importante entender que el más frecuente de los síntomas adversos de un paciente que toma opioide va a ser la náusea o el vómito, pero esto no va a ser en todos. Entonces, ¿qué opioide voy a poder ayudarle al paciente? Con un rango de seguridad adecuado. Si yo no soy especialista en manejo del dolor, en manejar opioides a dosis altas, ¿qué puedo yo hacer para apoyarlo? Porque aparte, déjenme decirles que los opioides son hechos para el dolor severo, moderado a severo, que es el dolor que tienen finalmente los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como las que tienen las enfermedades reumatológicas. Y bueno, recordemos que los opioides se clasifican dependiendo de su afinidad al receptor. Hay los que se embonan perfectamente en el receptor y que producen y que estimulan todos los tipos de receptores opioides, pero también entre todos tipos de receptores opioides también van los efectos adversos, los que pueden hacer abuso o que pueden hacer algunos tipos de dependencia. En este tipo de fármacos tenemos, por ejemplo, les decía, la morfina, el fentanilo, pero hay otros tipos de medicamentos opioides que se unen parcialmente al receptor que producen la respuesta analgésica, pero no estimulan el receptor que produce dependencia física. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos? Vamos a verlo. También se pueden clasificar, recordemos, por la potencia que tienen los opioides, en menores o mayores. Los de mayor uso, en los opioides menores, conocemos el tramadol, que es mundialmente conocido y usado por la mayoría de nosotros. Aún sin ser médicos especialistas, da mucha confianza utilizarlo. Sin embargo, el tramadol tiene una dosis tope de 400 miligramos para los pacientes que tienen el hígado perfectamente y que no toman más medicamentos. Si su paciente tiene polifarmacia, entonces ahí la dosis de seguridad es menor. Y yo les puedo decir, por las publicaciones y por muchos años de experiencia, que los pacientes más arriba de 200 miligramos de tramadol no van a tener gran respuesta en analgesia y sí van a tener muchos efectos adversos como náusea, estreñimiento, vómito, porque es un opioide menor a final de cuentas, como lo podemos ver en la imagen. Entonces necesitamos el apoyo de un opioide mayor. Aquí vemos del lado derecho de la pantalla los opioides mayores. Entre estos, del que les quiero platicar esta noche es el tapentadol. El tapentadol es un opioide que tiene una mayor potencia y mayor seguridad. Pregunta número 2. Usted, colega que está ahí del otro lado de la pantalla, ¿qué opina respecto a que si todos los opioides son útiles en el manejo del dolor neuropático? Que ese es otro tema, ¿verdad? Porque muchos de los pacientes que tienen dolor crónico, y no me dejarán mentir, si quieren ir contestando mientras tanto, si es falso o verdadero, que todos los opioides sirven para el dolor neuropático también, ustedes no me dejarán mentir, les comentaba que cuando el paciente tiene dolor crónico, también este dolor tiene un componente neuropático ya implícito, entonces es de mayor difícil control. Si quieren ustedes ir poniendo si es falso o verdadero, vamos a ver cuál es la respuesta. Perfecto. El 80% de ustedes contestaron que es falso. Muy bien. Perfecto. Vamos por excelente camino. ¿Por qué
¿Por qué no sirven todos los opioides para el dolor neuropático? Bueno, ya hablábamos de la afinidad al receptor, ¿verdad? Los que se complementan completamente con el receptor se llaman agonistas completos. Estos sirven muy bien para el dolor somático, musculoesquelético, pero no para el dolor neuropático. Esta es una tablita muy sencilla que nos va a guiar más o menos, dependiendo del tipo de dolor que el paciente tiene, qué podemos usar en cuanto al uso farmacológico de los analgésicos. AINE, opioides o coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Estamos hablando de aquellos medicamentos que se usan para dolor sin ser analgésicos, tipo neuromoduladores, tipo anticomiciales. Entonces, esos son los coadyuvantes, tipo antiespasmódicos, como por ejemplo butilocina, pregabalina, gabapentina, lidocaína, que no se utilizan que no son analgésicos, pero se utilizan para dolor. Entonces, bueno, si el dolor es somático, los tres nos sirven siempre y cuando sea agudo. Para el dolor agudo nos sirven los AINE. Los AINE no sirven para dolor crónico, de uso crónico diario durante años, porque ya vimos que aparte la respuesta inflamatoria tiene ciertos picos que no se mantienen durante años. Y para el dolor neuropático tampoco sirven los AINE, porque el mecanismo de transmisión del dolor es diferente, ¿ok? En este caso, los opioides nos ayudan, sí, no todos. ¿Cuáles? Solamente aquellos que tienen doble mecanismo de acción y nos ayudan de manera parcial a disminuir el dolor neuropático. No quiere decir que al dar un opioide únicamente de mecanismo de acción doble, tipo oxicodona, tipo tapentadol, tipo metadona, tipo parcialmente tramadol, quiere decir que con eso el paciente se va a quitar el dolor neuropático también. No, pero le va a mejorar el dolor neuropático, porque tienen doble mecanismo de acción. Vamos a ver entonces cuáles sí nos pueden apoyar. Si usted da opioides a pasto, a dosis altísimas, no va a bajar, si es un agonista completo, por ejemplo, morfina, si usted va a dar 200 miligramos de morfina, al paciente no le va a bajar el dolor más del 40% si tiene un componente neuropático. Tenemos que cambiar ahí, tal vez por tapentadol, les decía, por oxicodona, por metadona, o por, no creo que tramadol, porque estaríamos hablando de un opioide débil. Y el opioide débil no nos va a servir para un dolor que tenga más allá de 4 en la escala analgésica del dolor. Entonces, aquí hablamos directamente ya de tapentadol. Bueno, ¿qué es el tapentadol? De esto que les estaba platicando. El tapentadol es un medicamento opioide de última generación, les digo yo, hecho a mano. Siempre me gusta darles el ejemplo de que es como el teléfono, como los teléfonos antiguos que antes eran como unos tabiques, como unos ladrillos, y entonces eran antiasaltos y uno los lanzaba y corría del asaltante, y eran indestructibles, ¿no? Pero eran súper incómodos de trasladar. Ahora los smartwatches, por ejemplo, donde nosotros podemos hablar, revisar correos, etcétera. Así con los opioides. Los opioides, primero, la morfina y estos opioides que siguen siendo clásicos, sí tienen algunos efectos adversos, tienen varias interacciones, el tramadol también, pero por ejemplo, tapentadol es un opioide de última generación que se fabricó hecho a mano para disminuir las interacciones con otros fármacos y disminuir los efectos adversos. Está en el mercado desde el 2010, en Europa desde el 2011 en Estados Unidos y en América Latina desde el 2013 a 2014. El tapentadol es un opioide que tiene un mecanismo de acción dual, es decir, actúa sobre los receptores mu, como todos los opioides, pero también actúa sobre la recaptura de noradrenalina, ¿ok? De tal manera que nos sirve para el dolor moderado a severo, porque ya veíamos que en la escala de analgesia nos va a cubrir más, es un opioide mayor, nos va a cubrir el dolor moderado a severo. ¿Qué quiere decir que tiene doble mecanismo de acción? Que va a atacar el dolor por dos vías, las vías ascendentes y las vías descendentes del dolor. En médula estamos hablando de que en la vía ascendente va a actuar sobre los receptores mu y el que tienen los receptores de producción endógena de opioides, y en las vías descendentes va a actuar sobre la recaptura de noradrenalina. Es decir, que nos va a ayudar a el dolor de tipo neuropático. Habrá pacientes que ustedes, por ejemplo, tratarán con venlafaxina. La venlafaxina también tiene inhibidor de noradrenalina, y entonces nos ayuda para las neuropatías de muchas maneras. Es un fármaco que por su doble mecanismo de acción nos va a ayudar entonces para este tipo de dolor, tanto el nociceptivo, musculoesquelético, como también aquel que tiene componente de tipo neuropático.
¿De dónde viene la seguridad del fármaco? Bueno, la situación aquí es que les decía que está hecho a mano. En su estructura molecular está hecho de tal manera que no es un racemato y no es un profármaco. ¿Qué quiere decir con que no es un racemato? Bueno, que no sé, y que no es un profármaco. Quiere decir que no se descompone al entrar al cuerpo, no es un profármaco, no se descompone en otra cosa, de tal manera que tiene que estar, tiene que ser sometido a la farmacodinamia y farmacocinética del cuerpo para producir su acción. No. Entra la molécula que debe hacer su trabajo. No debe ser sometida a alguna transformación para ser un profármaco que trabaje a favor del dolor. Y no es un racemato, quiere decir que generalmente las moléculas, los fármacos tienen una parte dextro y una parte levo. Una parte es la que sirve, la que da el efecto químico que buscamos, en este caso la analgesia, y el otro al entrar al cuerpo se libera. Únicamente le da la estructura, la estabilidad molecular para no descomponerse y hacer su función. En este caso no tiene esto, es la molécula que entra, es la que va a trabajar y no se va a hacer un fármaco, tampoco va a producir metabolitos activos que nos pueden producir interacciones con otro tipo de fármacos, sobre todo estos pacientes que son crónicos, que toman otro tipo de fármacos, que pueden tener interacciones y efectos adversos severos, nos ayuda. Y está actuando tiene una poca acción del citocromo, y entonces casi todos los fármacos actúan sobre el citocromo, lo cual nos disminuye la competencia enzimática y la variación genética que hay entre nosotros mismos respecto a este sistema de citocromos. Aquí tenemos una tabla comparativa para poder ver cuál es la diferencia entre tramadol y tapentadol. Los mecanismos de acción del tramadol es inhibidor de la recaptura de noradrenalina y también de serotonina, lo cual nos aumenta el riesgo de un síndrome serotoninérgico, tan riesgoso. Tapentadol únicamente actúa sobre disminución de la noradrenalina. El metabolismo, sí vemos que tramadol tiene metabolitos activos que pueden interactuar con otros y producir problemas. La potencia, tramadol es un cuarto de potencia respecto a morfina. Si morfina es el centro, y tapentadol es una potencia un poco más arriba de la morfina, equipotente con lo que es la codeína. ¿Okay? Otra situación es que, bueno, tramadol por esta potencia no deja de ser un medicamento que únicamente nos va a servir para dolor de tipo moderado y leve, y aparte este tipo de metabolitos también, como tiene mayor interacción en el sistema de citocromo, nos va a dar una mayor náusea, y por la situación de los metabolitos que produce tramadol. El tramadol es 4 veces más emetogénico que la morfina, es decir, que el que toma tramadol puede vomitar 4 veces más que si tomara morfina. Tapentadol no disminuye básicamente mucho, se ve la diferencia entre lo que es el efecto de náusea y estreñimiento, que es lo más temido de los pacientes que toman opioides. De hecho, muchos de los compañeros médicos me dicen, oye, dale a mi paciente ese medicamento que no es opioide, pero que le ayuda mucho al dolor. Piensan que no es opioide, ¿por qué? Porque le da muy poca náusea, prácticamente no da náusea, no da estreñimiento y no da sueño, porque actúa sobre noradrenalina. Los pacientes, al contrario, están como más despiertos y no les va a dar somnolencia, que tal vez es el riesgo de que puedan tener caídas, fracturas de cadera, etcétera, etcétera. Pacientes frágiles. Entonces ya hablábamos de que tenemos un amplio espectro de cubrir, todos para pacientes de mayores de 18 años, no hay pruebas aún en menores. Tenemos 2 presentaciones, que son la liberación inmediata, 50 y 100 miligramos, y la liberación prolongada, de 50 miligramos, también el CT-100. Bueno, ¿qué dosificación se recomienda para iniciar? Vamos a iniciar con la dosis de 50 miligramos en dolor agudo, hasta cada 6 horas, la dosis de 50 miligramos, sin pasar una dosis de 600 miligramos al día. Tenemos un rango bien amplio de dosis y de potencia mayor que tramadol, y yo les aseguro que con una dosis más pequeña van a tener mucho más analgesia, a que si siguen subiendo tramadol, siguen subiendo, lo que van a tener es náusea y efectos adversos. Y en dolor crónico se recomienda la liberación retardada, 50 miligramos cada 12 horas, y podemos subirlo hasta máximo 500 miligramos al día. Claro que también hay contraindicaciones. ¿Cuáles son estas? Como actúa sobre el sistema de noradrenalina, debemos tener precaución en aquellos pacientes que tienen aumento de la presión intracraneana, como cuáles, a pacientes que tienen trauma craneoencefálico, enfermedad hepática o pancreática severa,
Y aquí yo les diría que cualquier paciente que tenga falla renal severa o falla hepática severa, tenemos que disminuir los fármacos, cualquier tipo de fármacos a la menor dosis, no nada más los opioides. Pero básicamente estamos hablando de que aquellos pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal no es recomendable utilizar tapentadol. De ahí en fuera es un fármaco, la verdad, bastante seguro. Ha habido estudios, y en lo que más he estudiado es sobre todo en estudios de larga duración durante varios años. Tiene un excelente gold standard para lumbalgia, para dolor por osteoartrosis. Hay márgenes de seguridad de más de un año de tomarlo de manera diaria, sin complicaciones, polineuropatía diabética y en general aquellos pacientes que tienen dolor de osteoarticulares con componente neuropático también, como les comentaba, de tipo crónico. Entonces, bueno, tenemos un fármaco con un perfil de seguridad adecuado, porque es un opioide de última generación que no va a tener depresión ventilatoria al paciente, porque no interactúa sobre los sistemas de receptores del sistema nervioso central de centros ventilatorios. Y bueno, eso es hablando de opioides. Vamos a hablar también de otra opción para estos pacientes que tienen, les habla del componente neuropático del dolor. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen dolor crónico y que aparte tienen un componente neuropático? ¿Qué les puedo dar? Y que aparte son pacientes frágiles o que no quiero, a veces no les quiero yo dar un neuromodulador sistémico porque se marean muchísimo y luego aparte si le doy el opioide pues va a estar peor. ¿Qué hago con estos pacientes que no son como candidatos al neuromodulador sistémico? Pues les puedo ofrecer un tratamiento que es el parche de lidocaína al 5%, que es el gold estándar para el dolor neuropático localizado. Vamos a hablar del dolor neuropático localizado. ¿Qué es esto de dolor neuropático localizado? Bueno, pues es una subclasificación del dolor neuropático de tipo periférico, ojo, periférico, no central. A la hora de dolor neuropático localizado estamos hablando de dolor periférico, es decir, raíces nerviosas periféricas, y que está localizado el dolor, el área de mayor dolor, punza, arde, pica, es decir, tenemos síntomas lo que llamamos positivos de dolor neuropático o negativos, es decir, siente menos, pero generalmente se quejan más los pacientes por los síntomas positivos, en un área localizada, por eso es el nombre de dolor neuropático localizado, a una hoja no mayor del tamaño de una hoja tamaño carta. Ese es el dolor neuropático localizado. El dolor con características neuropáticas que sea no mayor a una hoja tamaño carta. Si ustedes tienen a la mano una hoja tamaño carta, podrán ver que no es tan pequeña una hoja tamaño carta. Una hoja tamaño carta casi podría ser el tórax de una persona, o el antebrazo, o el muslo, o la parte baja de la espalda, o la parte alta. Entonces, ¿cuántos de los pacientes que ustedes tienen, que ustedes atienden, que tú atiendes en casa, compañero médico, cuántos de estos pacientes el área de mayor dolor con datos neuropáticos se encuentra dentro de esta hoja tamaño carta? El área de mayor dolor. Bueno, pues más o menos el 60% son los pacientes que tienen el área de mayor dolor en esta hoja tamaño carta. Entonces no es nada despreciable, ¿ok? Es bastante lo que se ha considerado la incidencia del dolor neuropático localizado. Por eso la necesidad de definirlo y de tratarlo de una manera diferente. Se hizo un diagnostic tool, que es este test de 4 preguntas para ayudarnos a diagnosticar cuándo es dolor neuropático localizado para poder tratarlo con esta opción terapéutica. ¿Ok? Y la primera pregunta, este test ya está probado, ya está hecho en bastantes protocolos, incluso ya publicaciones con esto desde hace varios años. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿mi paciente tiene antecedentes de una lesión nerviosa? Es decir, se lastimó un nervio, tuvo un atrapamiento, tiene una inflamación articular que está comprimiendo un nervio periférico, ¿sí o no? Segunda pregunta, ¿este dolor tiene una distribución neuroanatómica? Es decir, ¿se acuerdan de los dermatomas? Bueno, si esta distribución lleva la distribución de una raíz periférica nerviosa, es segunda pregunta positiva. La tercera, ¿esta zona tiene síntomas positivos o negativos? Es decir, arde, pica, punza, para pensar que es neuropático. Y la última y la más importante es si este tipo de dolor cabe dentro de una hoja tamaño carta. ¿Ok? Entonces, esta cuarta pregunta es la que nos va a dar el diagnóstico, que estos síntomas de neuropatía
de daño de una raíz nerviosa periférica quepan dentro de una hoja tamaño carta. ¿Qué enfermedades pueden darlo? Pues, por ejemplo, posherpéticas, cirugías amplias, amputaciones, compresión nerviosa, enfermedades renales, diabetes mellitus, hipotiroidismo. Hay muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias que pueden tener dolor localizado. Y esto es lo que comentaba, lo de los dermatomas. Es muy importante porque si usted dice, ¿sabe qué? Que mi paciente tuvo un EBC y le duele una parte de la cara y luego le duele una parte del brazo, cabe dentro de una hoja tamaño carta. Sí, pero no es periférico. Es un dolor central. Y entonces no es para tratamiento de lo que vamos a hablar, que es el parche de lidocaína como neuromodulador. ¿Por qué? Porque el daño es central. Nosotros vamos a tratar como un neuromodulador tópico lo que es periférico. ¿Ok? ¿Cómo se explora un nervio? Tacto, temperatura y presión, para que podamos ver qué tanto está dañado el nervio. Siempre tiene que ser el nervio que está sin daño contra el que sospechamos que está dañado. Tacto, temperatura, presión y vibración se deben de explorar con un cotonete, con un poquito de algodón, con un diapasón si tienen para hacerlo vibrar. Y aquí vemos de nuevo representado la hoja tamaño carta, de lo que es el área que comprendería el dolor neuropático localizado. Y entonces va esta pregunta para reforzar lo que estamos platicando ahorita, de aprender a identificar estos pacientes con dolor neuropático localizado. ¿Cómo se define entonces dolor neuropático? Remembrando, bueno, dolor neuropático circunscrito a una zona mayor a una hoja tamaño A4 o tamaño carta, con síntomas positivos o negativos. La número 2, aquellos pacientes que tienen dolor neuropático en una zona menor de una hoja tamaño carta, con síntomas positivos o negativos, o aquel dolor neuropático central localizado en una zona menor de una hoja tamaño carta. Quisiera que ustedes me pusieran ahí qué es lo que opinan de cuál será la definición correcta de dolor neuropático localizado. Tal vez voy un poquito rápido, perdón, pero es que los tiempos para hablar de dolor tendríamos que hablar infinito, pero al final vamos a poder hacer algunas preguntas y aclarar algunos puntos con mucho gusto, colegas. ¿Ok? Bueno, entonces... Okay. ¿Ok? La segunda opción tiene más o menos el 70% de los votos. Entonces, efectivamente, recordemos aquí es muy importante, sobre todo, quisiera que tomemos en cuenta que tiene que ser un dolor periférico, no un dolor central. Si el paciente, ya les decía el tipo de dolor, un post-EBC, pero le duele en una hoja, en una parte pequeña, sí, pero es central. Otro ejemplo es el dolor del miembro fantasma, que puede picar, punzar, arder, descarga eléctrica, pero aunque sea en una parte pequeña, es central. Entonces, este tipo de dolor no es dolor neuropático localizado. El dolor neuropático localizado tiene que ser dolor periférico. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar de manera tópica. La fibra tiene que estar al alcance del medicamento para que pueda neuromodular. Aquí tenemos varias guías que son las que nos dan la pauta internacional para el manejo del dolor neuropático. Tenemos, por ejemplo, las guías europeas de la Sociedad de Neurología, las famosas EFENS, que nos dicen cómo tratar dolor neuropático. También tenemos las guías de la NEWSPIC, que son la parte del dolor neuropático que estudia la IAS. También tenemos las guías FEDELAT, que son las guías latinoamericanas. Y finalmente nos dan la primera y segunda línea de tratamiento. Efectivamente existen los neuromoduladores sistémicos de tipo gabapentinoides y también existen los antidepresivos tricíclicos para algunos casos y también existen ahora actualmente ya los parches de lidocaína están como primera opción de tratamiento. Sobre todo aquí nos dice para adultos mayores o para pacientes frágiles, aunque yo les diría que también para pacientes que tengan un ritmo de vida que no quieran tener las repercusiones del neuromodulador sistémico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que el hecho de tomar pregabalina o gabapentina lo damos a dosis bajas y resulta que entonces les marea y les da sueño y se sienten todo el tiempo mal y entonces no les alcanzamos a dar dosis adecuadas. Si usted elige dar un sistémico, perfecto. Nada más que délo a dosis adecuadas. La dosis terapéutica
de la gabapentina son 900 miligramos, 1200 miligramos. Yo quisiera saber qué paciente tiene 900 miligramos de gabapentina. Yo creo que nadie lo tolera. Entonces, tenemos que dar dosis terapéuticas adecuadas o elegir una opción de tratamiento alternativo, como es, en este caso, la lidocaína. ¿En qué pacientes puedo darle? Esto que usted me está platicando, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿A qué dosis? ¿A qué pacientes sí? ¿A qué pacientes no? Vamos a verlo. La lidocaína en parche viene en un apósito de hidrogel que se adhiere a la piel, que mide más o menos 10 centímetros por 14 y que tiene lidocaína al 5%. La dosis total que contiene son 700 miligramos el apósito y es de acción tópica. ¿Qué quiere decir que sea tópico? Que actúa donde duele. Este sí se tiene que poner donde duele. Porque hay pacientes que, por ejemplo, hablando de los parches de opioides, se ponen el parche donde les duele. No, el opioide en parche es sistémico. Ese sí se va a la sangre y se va a todo el cuerpo. Este es tópico. Es decir, que tiene que estar pegado exactamente sobre la área que duele. De ahí depende mucho tu éxito de tratamiento. Que nosotros hagamos una buena exploración, que localicemos bien el área anatómica donde duele al paciente, que incluso la dibujemos. Yo hago eso con los pacientes, dibujo, como hacen los cirujanos plásticos, el área donde está el mayor dolor y le digo, mire, aquí se va a seguir usted pegando el parche para que tengamos el efecto de neuromodulación a largo plazo. ¿Ok? ¿Y qué? Entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, pues vamos a ver cómo se utiliza. ¿Cómo funciona la lidocaína? Bueno, entonces la lidocaína se lo voy a poder poner y después lo voy a poder suturar y no le va a doler. Le voy a poder hacer una curación y no le va a doler. No. La lidocaína a estas dosis no es un anestésico, es un analgésico y neuromodulador. ¿Cómo es que actúa como neuromodulador? Bueno, les decía que tiene que estar contiguo a donde duele, porque ahí cerca se encuentran las fibras A, delta y C, que también son las que hablábamos al inicio, ¿se acuerdan? Las que se encargan de cronificar el dolor. Estas fibras A, delta y C son fibras pequeñas que se encuentran de manera más superficial y que son las encargadas del dolor neuropático en la mayor parte de su fisiopatología. Las fibras A beta son las más gruesas, que se encuentran más profundas y que están mayormente mielinizadas y que no van a ser anestesiadas por la lidocaína. Si ustedes se dan cuenta, cuando dormimos un nervio, tenemos que inyectar la lidocaína cerca del nervio para que entonces lo embeba, lo moje y haga el efecto de anestesia a dosis más elevadas. Aquí no, aquí es tópico, lo que va a hacer es que va a pasar a la piel y va a actuar sobre los canales de sodio, de tal manera que va a actuar a largo plazo. Estamos hablando, primero va a ser una barrera de protección fresca, porque es hidrogel, el paciente va a sentir analgesia al estimular los receptores, los termorreceptores, va a sentir analgesia, pero la neuromodulación va a venir más o menos a las 3 semanas. Ojo, oye, entonces me tengo que esperar 3 semanas. Sí, igual que con la gabapentina, igual que con la pregabalina. Cualquier neuromodulador sistémico o tópico se tiene que dar al menos 3 semanas para tener neuromodulación. No es cierto que si se lo doy un ratito, se lo doy un día, se le va a quitar. No. Lo que pasa con el sistémico, con la pregaba o la GABA, es que el paciente, lo que pasa es que les da sueño y se duermen, pero no se neuromodulan, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos adelante porque si no, no vamos a acabar. Les decía que actúa como una barrera de protección que va a proteger la piel, es decir, que desde el primer momento le va a disminuir el dolor, va a disminuir el ardor al contacto. ¿Y cómo se utiliza? Se pone 12 horas durante la noche o durante el día cuando el paciente elija en el área de dolor y se quita 12 horas. No se debe dejar 24 horas porque esa piel tiene que respirar. Los 12 horas se quita y 12 horas se pone. Tiene un amplio margen de seguridad y vamos a tener no se va a absorber de manera sistémica, es decir, que no va a haber toxicidad sistémica y vamos a tener una bastante versus los efectos adversos de la pregabalina, que es la que tiene menor efecto, va a ser básicamente nada. No debemos olvidar cuáles son los objetivos de tratamiento del dolor en la reumatología. Y tenemos que, bueno, los primeros objetivos son reducir la intensidad del dolor. ¿Cuánto es que tiene que reducir la intensidad del dolor? Si el paciente tiene al menos un tercio o 30% menos del dolor, vamos bien con cualquier analgésico que hayan elegido. Si tiene menos del 30%, hay que revalorar o subir dosis. Mantener o mejorar los hábitos de vida saludable que tienen que ver. Mantener o mejorar la actividad física. Preservar el patrón del sueño. Mejorar con esto el estado de ánimo
incorporarlos a la vida laboral y social, familiar, hacerles actividades de autoaprendizaje de manejo del dolor a manera crónica y tener el uso adecuado de los medicamentos. Debemos recordar que el manejo del dolor es una cuestión multidisciplinaria que se debe manejar de lo físico, lo psicológico, lo farmacológico y también la rehabilitación. Porque el dolor, como vimos, bueno, pues no es un ente tan sencillo como un grano de café, sino es tan complicado como que cada quien nos gusta un café diferente, ¿verdad? Pues muchas gracias. Sé que nos fuimos un poquito rápido, pero bueno, hay que cumplir con los tiempos y respetarlos. Y aparte, pues un tema de dolor es un tema muy, muy amplio, pero nos quedamos ahorita con unos minutos para poder contestar sus preguntas con mucho gusto y estamos aquí pendientes. Muchas gracias, doctora Norita, por tan magnífica exposición. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Tapentadol se puede y se debe combinar con un neuromodulador? Claro que se puede combinar. Sí, de hecho, dependiendo del paciente, hay pacientes que si los abordamos de manera temprana o que tienen un DN4, se llama esta escala para medir el dolor bajo, que lo pueden bajar de cualquier internet. Si tiene 4 puntos de 10, quiere decir que es positivo, pero es bajito. O sea, si tiene pocos síntomas de neuropatía, incluso puede estar solo con tapentadol. Si el paciente ya es crónico, si el paciente tiene mucho tiempo ya utilizando neuromoduladores a dosis muy altas, aquí el objetivo sería bajar esas dosis altas, que tal vez ya le estén haciendo mal, que le estén haciendo sentirse mareado, le estén haciendo sentirse mal, y bajarlo a la dosis mínima, junto con el tapentadol, ayudarse para el manejo del dolor. Entonces, en estos dos escenarios clínicos tenemos el paciente que ocupa solamente tapentadol porque los síntomas patológicos son bajos, o aquellos que utilizan mucho neuromodulador y vamos a bajarlo para que no tenga tantos síntomas adversos y pueda estar bien controlado. Muchas gracias, doctora Norita. Tenemos otra pregunta. Si no contamos con la presentación de los parches de lidocaína al 5% en apósitos, ¿se podría utilizar lidocaína en gel o si no en crema? No, porque sí, aquí sería muy importante que sí se comuniquen con el personal de farmacia o en el hospital igual poder gestionar que se los den, porque no actúa igual el gel o el spray, pues finalmente se puede evaporar, las dosis son diferentes, no podemos asegurar que sea la absorción. Siempre es, el parche está hecho para adherirse a la piel, incluso si el paciente, no les decía, se me pasó a decirles, pero es muy importante que el paciente no se ponga cremas en la piel, ni nada. O sea, tiene que tener la piel limpia, seca y entonces pegar el parche. Porque si el paciente se pone cremas o pomadas o alguna cosa, ungüentos, el efecto, pues obviamente disminuye. Imagínense haciendo nosotros nuestras fórmulas caseras, pues no vamos a asegurar una absorción. Ahí sí no puede ser. Muchas gracias, doctora Norita. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede usar los parches de lidocaína? ¿Semanas? No, de hecho, sí, los parches de lidocaína se deben usar al menos un mes, pero meses. ¿Por qué? Igual que el neuromodulador, porque, ojo, estamos hablando de que este es un neuromodulador tópico, ¿ok? Y les decía que cualquier neuromodulador, ya sea oral o tópico, se debe usar al menos 3 semanas para que tenga efecto de neuromodulación. Entonces, la respuesta es, lo tiene que usar usted al menos en su paciente 3 semanas para que tenga neuromodulación. ¿Cuánto tiempo lo puede utilizar? El tiempo que el paciente necesite. O sea, yo tengo pacientes que ya tienen, desde que llegó a México, utilizándolo, que yo sé que hay otros estados, otros países como Panamá y así, que ya tienen años utilizándolo, pero bueno, nosotros tenemos con más de un año utilizándolo, porque se han sentido bastante con satisfacción, pero lo pueden dejar de utilizar durante periodos. Siempre deben de dejar 12 horas de descanso la piel, esto es importante. No debe dejarlos más de 12 horas porque esa piel necesita respirar y si no
va a tener alguna reacción inflamatoria o alguna infección. Si usted se pega incluso una bandita en la piel y se la deja más de 24 horas, se la quita y verá cómo tiene la piel. Entonces, nada más esa es la clave. Deje respirar la piel y esas 12 horas le van a funcionar bien el efecto de analgesia. Gracias, doctora Norita. Aquí tienen una duda. Eh, em, ¿El parche de lidocaína en herpes zóster con lesiones o activos se puede utilizar? Sí, no. Es muy importante que el parche se utilice únicamente en piel no sana porque está enferma de los nervios, pero debes tener piel sin lesiones. Ajá. El herpes ya debe estar remitido, ya debe estar cicatrizado para comenzar a ponerlo. Igual si tenemos pacientes que tienen pie diabético y tienen úlceras o pacientes que tienen alguna ulceración por cualquier razón, no se debe utilizar sobre esa piel lastimada. ¿Por qué? Porque como les decía, ustedes ocluyan esa piel incluso hasta con una gasa que no deja respirar la piel y verán qué es lo que ocurre. Entonces, no sobre piel dañada. Gracias, doctora Norita. ¿La dosis máxima de tapentadol es 500 miligramos o 700 miligramos? ¿Y cuántos días puedo dar tapentadol? Ok. Cuando estamos hablando de tapentadol en liberación inmediata, podemos llegar hasta 600 miligramos. Cuando estamos hablando de liberación prolongada, es decir, la que se da cada 12 horas, son 500 miligramos. ¿Ok? Generalmente las dosis con pacientes, yo he visto que pacientes que tienen 200 miligramos les va bastante bien y ahí se establecen, pero si no podemos llegar hasta 400, 500 miligramos. ¿Y cuánto tiempo pueden utilizarlo? Durante muchos años. Ojo, yo sé que ustedes al escuchar años estarán diciendo, pero si yo no quiero tener al paciente años con un opioide, cuidado, hablamos por eso al inicio del dolor crónico como enfermedad. El dolor crónico, al ser una enfermedad crónica, necesita un tratamiento durante mucho tiempo, igual que la diabetes y que la hipertensión. Se puede, a diferencia de estas enfermedades, suspender el medicamento por mucho tiempo, cuando el paciente haga rehabilitación, si baja de peso, si tiene bien controlada su enfermedad de base, seguramente el dolor disminuirá y habrá periodos de libertad en los que no tome su medicamento. Pero si el paciente reinicia, como estos pacientes que tienen enfermedades reumáticas autoinmunes, que van a tener muchos años, periodos buenos, malos, durante los periodos malos lo puede utilizar. Durante semanas o durante meses no pasa nada. Las dosis pueden ser pequeñas o pueden ser altas si el paciente tiene mayor dolor. Esto va cambiando dependiendo del cuadro clínico del paciente. Pero no nos preocupemos si es que el paciente lo tiene que usar largos periodos. Muchas gracias. Aquí indican cuál es la relación. Debe ser entre los parches de lidocaína y las personas hipertensas, enfermedades o lesiones de la piel o enfermedades cardíacas. Si es que hay alguna relación. ¿Cuál es la relación, perdón, si me la puedes repetir? Entre la lidocaína, el parche de lidocaína y las personas hipertensas, enfermedades o lesiones de la piel o enfermedades cardíacas. Ok. Bueno, aquí no hay riesgos, o sea, tal vez se refiere a que sí puede producir arritmias, alteraciones del ritmo con la lidocaína. Eso ocurriría únicamente si estamos dando infusiones intravenosas que sí se utilizan en dolor. Nosotros lo llegamos a utilizar en urgencias para dolor neuropático, pero son dosis altas, directo en la vena. Y aquí no lo estamos haciendo así. Por eso hablaba de lo tópico y de lo sistémico. Lo tópico actúa donde duele, únicamente atraviesa al nervio que está ahí vecino y le va a dar analgesia, pero no se va a ir a la circulación sistémica del paciente, ¿ok? La dosis es mínima y aun cuando se llegara a ir, la verdad es que no produce toxicidad de ninguna manera. Yo, acá en el Centro Médico Nacional de México, en la unidad de coronarias y de pacientes cardíacos, donde recién van saliendo de cirugías a corazón abierto, esternotomías que ustedes saben que son sumamente dolorosas, al paciente se las ponen sobre la herida para efectivamente disminuir la incidencia de dolor neuropático y no les produce ningún riesgo. Les da más miedo darle una Proxen o un AINE que ponerle el parche, porque el AINE sí le puede producir un riesgo coronario frecuente y el parche es muy seguro, incluso en estos pacientes posoperados a corazón abierto. No se absorbe, entonces no tengan miedo. ¿Cuánto es lo más que puedo poner de parches? 3 parches es lo más que se puede utilizar en el área. Más de 3 parches no, porque ahí las dosis, bueno, pues van variando, pero pues, con seguridad usted puede utilizar 3 parches en pacientes cardíacos recién operados y no va a haber toxicidad. Otra pregunta, ¿el parche es reutilizable? No,
No, porque eso también, y sí, suele pasar que hay pacientes que lo guardan y no, le dan segunda vuelta o tercera vuelta, no, no porque únicamente está diseñado para liberar el fármaco durante ese tiempo. Incluso si se lo deja más tiempo, porque hay quien dice, me lo voy a dejar más tiempo para que me haga mejor efecto. No, usted se lo puede dejar más tiempo y lo que le va a pasar es que se va a macerar la piel, pero no le va a mejorar la analgesia. Tiene que ser 12 horas y es suficiente. Sí que puede pasar, que el parche se puede cortar, eso sí, el parche se puede cortar porque a lo mejor el área no es completa la que usted ocupe todo el parche, tal vez ocupe medio parchecito, un cuarto de parche, lo puede cortar de la forma que quiera y obviamente pues le va a durar más tiempo, pero no se debe reutilizar. De hecho, viene una bolsita con un sistema como Ziploc de sellado para que cierre muy bien el parche porque como es hidrogel, si se deja abierto, obviamente se puede secar. Entonces hay que cerrarlo muy bien y si usted lo quiere volver a pegar, pues ya no le va a servir. Entonces no se reutiliza. Muchas gracias. ¿Qué dosis y qué tiempo está indicado el tapentadol en dolor crónico severo? Ok. Bueno, pues el dolor, la dosis depende también de cuánto el paciente venía tomando antes. ¿Ok? Aquí yo les quiero recomendar se llama nomograma equianalgésico, que lo hizo el doctor Andrés Hernández, querido amigo mexicano aquí del Instituto Nacional de Nutrición, que es una tablita donde te dice más o menos cuánto vas a utilizar. Si el paciente tomaba antes 100 miligramos de tramadol, casi le tocarían los 100 de tapentadol, más o menos. Pero la diferencia es que la potencia del tapentadol es mucho más alta que la del tramadol. Entonces va a tener un efecto mayor de analgesia. Entonces busquen estas tablas de analgesia que se llama nomograma de analgésico, que es súper sencillo, no necesitan hacer cálculos, nada más con una regla buscan cuánto le toca, si es que el paciente ya tomaba medicamento. Si no tomaba, podemos empezar con 50 miligramos cada 12 si es que es retar, o cada 8, cada 6, dependiendo de la intensidad y frecuencia del dolor. Y ustedes van a ir pautando lo que le toca al paciente. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar en dolor crónico? Bueno, pues si el paciente si es crónico, tiene más de 3 meses con dolor. Entonces, si el paciente tiene más de 3 meses con dolor, más de 3 años con dolor, pues al menos el fármaco se lo voy a tener que dejar 3 meses. En lo que hace rehabilitación, en lo que se estabiliza la enfermedad, para que realmente sea un adecuado tratamiento. Y no se asusten de tener este medicamento durante mucho tiempo, de verdad. Por eso les decía, el dolor ahora es una enfermedad crónica que debemos aprender como tal, apoyarlos con este tipo de medicamento para que disminuya el dolor, aumente su calidad de vida y poder quitárselos después y que ellos estén pues reintegrados en su vida. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tratamiento ideal para el manejo del dolor en un paciente con metástasis en columna? Ok, bueno, si un paciente tiene metástasis en columna, habría que ver si este tumor es de origen radiosensible, porque muchos de los pacientes que tienen metástasis en columna pueden responder bien con radioterapia para disminuir el dolor y disminuir la incidencia de fracturas patológicas. En este tipo de pacientes, si lo que vamos a apoyar es con un fármaco opioide, tapentadol, la verdad es que sí es ideal. ¿Por qué? Porque les decía, va a actuar sobre el dolor somático y también el dolor neuropático, que es el que se caracteriza en metástasis a columna. Entonces, sí le va a ayudar y aparte de tener metástasis en columna, no tiene que ver con que tenga dolor en el sistema nervioso central, porque esa es otra cosa de tramadol. Si el paciente tiene metástasis en el sistema nervioso central, no se puede utilizar tramadol, porque aumenta el umbral de crisis convulsivas. Y en cambio, tapentadol, si el paciente tiene en columna, no en cráneo, en columna, sí le puede dar. Sí se lo puede dar sin ningún riesgo. Ok, este es de una doctora. Tapentadol. ¿Tenemos para una pregunta más? No. Tapentador, del caso de una paciente, ¿no? Tapentador puede causar dependencia física. Tengo una paciente con dolor crónico que en el momento que no lo toma siente dolor extremo. No, no es dependencia física. Lo que pasa es que acuérdense aquí que el paciente, si tiene dolor crónico y no hemos resuelto la causa del dolor, obviamente cada que usted le quite el medicamento, el paciente va a tener dolor. Porque cuando tiene el medicamento está siendo bien tratado. Es como si un paciente es hipertenso y usted le quita la pastilla, obviamente se le va a volver a subir la presión. Si un paciente es diabético y está comiendo dulces y le quita la insulina, se le va a subir la glucosa. Entonces, mientras no resolvamos
el origen del dolor, el paciente puede seguir teniendo dolor. Lo que nos sirve el analgésico es para que el paciente tenga una calidad de vida que le permita hacer sus cosas de diario, pero debemos trabajar sobre la causa del dolor. Y eso no es dependencia. Muchas gracias, doctora Norita. Gracias a todos, que tengan una buena noche y con las siguientes presentaciones. Gracias.